La fortificada planta de Koke en Avdiivka está por caer. Golpes aéreos certeros han debilitado sus defensas al punto que ya la soldadesca ucraniana comienza a retirarse y los mandos valoran las consecuencias de entregar el enclave. Ya hay una bandera rusa ondeando sobre un distrito de la pequeña y estratégica ciudad. El último bastión de la defensa ucraniana no soporta más ataques y está al borde de la rendición o el abandono de las posiciones. ¿Cómo se han desarrollado los acontecimientos? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. La situación en la planta de Koke de Avdiivka ha alcanzado un punto crítico. El enclave se ha convertido en el último bastión de las Fuerzas Armadas ucranianas en la ciudad, y su caída en manos rusas es inminente. El ejército ruso ha establecido un cerco alrededor de la instalación, dejándola aislada y sin posibilidad de recibir suministros o refuerzos. La planta de Koke, construida en la década de 1960, se convirtió en una auténtica fortaleza para las tropas ucranianas, con largos pasajes subterráneos que están hormigonados y revestidos con vigas de madera y emergen como una de las zonas más difíciles de Avdiivka debido a su equipamiento con estructuras defensivas de alta complejidad. La situación se tornó grave en la planta cuando se produjo un golpe certero a la Tercera Brigada Ucraniana, una de las tropas de élite del ejército de ese país, enviada como refuerzo por el carnicero Syrskyi, quien está decidido a recuperar a toda costa la plaza de Avdiivka, que en realidad es un suburbio noroccidental de la ciudad de Donetsk. La tragedia continúa en la zona de Avdiivka. Ante la situación desesperada en que se encuentran, las Fuerzas Armadas de Ucrania han dado órdenes de abandonar a los soldados caídos en el campo de batalla y retirarse, mientras queman posiciones detrás de ellos en un intento desesperado por contener el avance de las tropas rusas. Se produjo un ataque masivo por parte de las fuerzas rusas contra el depósito de combustible ubicado en el territorio de la planta de Koke cercana. La potente explosión resultante envió una nube espesa de humo al aire, proporcionando cobertura para varios grupos de militares ucranianos que intentaban desesperadamente escapar de la furia del ataque ruso. El trágico evento fue reportado por Military Review, destacando la devastación y el caos que se están desatando en la región. Las imágenes impactantes de los soldados heridos, siendo dejados atrás, y posiciones en llamas, dejan en claro la gravedad de la situación y la desesperación de las fuerzas ucranianas. A la mañana siguiente, las Fuerzas Armadas de Ucrania se encontraron atrapadas entre la oscuridad y el humo mientras intentaban desesperadamente escapar del territorio de la planta. Sin embargo, su intento de huida se convirtió en una trampa mortal cuando se toparon con campos minados cuidadosamente colocados anteriormente. Las minas antipersonal y antitanque, destinadas originalmente para las tropas rusas que pudieran atravesar esta área, se convirtieron en una amenaza letal para los propios soldados ucranianos. En medio del caos y la confusión, varios de los militares ucranianos fueron lanzados por los aires por las explosiones de las minas. El resto enfrentó un destino igualmente sombrío a manos de las dotaciones de artillería de las tropas rusas. Este episodio, descrito por los autores de la publicación, es ilustrado con imágenes de soldados atrapados en campos minados y enfrentándose a un destino implacable. Según reporta Argumentos y Hechos, aviones de ataque rusos lograron atravesar las defensas de las tropas ucranianas y penetrar en el territorio de Koksokhin en Avdiivka. La captura o control de este punto tiene ramificaciones significativas para el curso futuro de la batalla. El reporte recuerda los múltiples intentos del ejército ruso por penetrar en Koksokhin desde el lado norte, todos los cuales resultaron en retrocesos hacia la retaguardia.
Sin embargo, ahora las fuerzas militares rusas han logrado superar las líneas de los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania y se han consolidado en las afueras de la planta de Koke. En medio de la creciente tensión en la zona, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania han comenzado a preparar nuevas posiciones, considerando una variedad de escenarios posibles, incluida una posible retirada. Así lo anunció el comandante del Grupo de Tropas Estratégico Operacional Ucraniano Tavria, Alexander Tarnavsky. Estas acciones se producen en medio de reportes alarmantes, como el publicado anteriormente por la edición estadounidense del Washington Post, que anunciaba el inicio de una retirada parcial de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania de la aldea de Avdiivka. El periódico afirma que la entrega total de la ciudad es solo cuestión de tiempo. Además, el vocero de la actual administración estadounidense, John Kirby, hizo predicciones desalentadoras sobre la situación en Avdiivka. Describió una situación crítica para el ejército de Ucrania, señalando dificultades para defender la ciudad, en parte debido a la escasez de proyectiles. Según reporta ISW, las Fuerzas Armadas rusas están llevando a cabo un cerco táctico de Avdiivka, con el objetivo de presionar a las tropas ucranianas para que abandonen la ciudad. El cerco táctico representa una estrategia calculada por parte de las fuerzas rusas para ejercer presión sobre las defensas ucranianas y debilitar su posición en la zona. Las imágenes de geolocalización publicadas por ISW el 15 de febrero han revelado movimientos recientes de las Fuerzas Armadas rusas en la parte noroeste de Avdiivka, así como la captura de una posición fortificada de las tropas ucranianas al sur de la ciudad. Según los datos recabados, las tropas rusas han logrado cortar la última carretera en Avdiivka, que conecta las partes sur y norte de la ciudad. Sin embargo, el portavoz del Grupo Operativo Estratégico Tavria de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Dmitry Likovoy, ha afirmado que las fuerzas ucranianas están utilizando líneas logísticas de respaldo. A pesar de estos avances rusos, aún persiste una oportunidad para que las fuerzas ucranianas mantengan su posición. Sin embargo, los analistas señalan que el ejército ruso podría completar el cerco de algunas tropas ucranianas si éstas no se retiran o no llevan a cabo contraataques exitosos en un futuro cercano. Soldados de la Tercera Brigada de Asalto Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania han hecho comparaciones impactantes entre la situación actual en la planta de Koke de Avdiivka y el asalto previo al Azovstal en Mariupol, donde militantes del regimiento de Azov se encontraban atrincherados. La publicación describe una situación extrema en la planta de Koke de Avdiivka, con un promedio de 60 bombardeos aéreos de día y noche, así como ataques constantes con artillería y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes. Los soldados informan que asaltos continuos a vehículos blindados y de la invasión constante de infantería enemiga. La caída de Avdiivka a manos de Rusia enviará ondas de choque a través de toda Ucrania y pudiera desencadenar una crisis política y social de proporciones desconocidas. El destino de Kiev pende de un hilo, mientras la victoria rusa amenaza con desatar una tormenta que cambiará el curso del conflicto. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.